Muy buenos días, miembros de la comunidad educativa Semillero del Saber. A continuación, y dando inicio a este nuevo año, vamos a dar la clase de matemática correspondiente al curso de sexto. En esta ocasión estaremos abordando la temática de fracciones decimales y cuál es su respectiva transformación a los números decimales. Bien, a continuación entonces tenemos los siguientes, los tipos de fracciones. Los tipos de fracciones las podemos encontrar en tres formas. La primera de ellas es la fracción mixta, la fracción decimal en segundo lugar y por último tenemos a la fracción equivalente. Prácticamente en esta sesión nos vamos a estar enfocando en lo que es una fracción decimal, pero no está de más pues recordar o al menos conocer cuáles son las dos otras. La primera de ellas, como había abordado anteriormente, es la fracción mixta o número mixto, tiene un entero y una fracción propia. Como pueden ver directamente a partir de la guía o el ejemplo que se ofrece aquí, este se caracteriza por tener un número entero al menos a la parte izquierda de una fracción, diciendo así o al menos haciendo referencia a que todo este valor representa una cantidad numérica. Aunque puedan verse así a simple vista pues unificados de diferentes formas, ambos valores representan uno solo. Y bien, al que vamos a estar haciendo referencia, al menos en la mayoría de esta clase, es a la fracción decimal, puesto que es a la que nos vamos a dedicar a revisar. Y esa, su característica principal es que su denominador es 10 o potencias de 10. ¿Cuáles son las potencias de 10? En este caso, ya para ir conociéndolas y familiarizarnos un poquito con las potencias de 10, sabemos o ya hemos de tener noción que serían los valores, en este caso, múltiplos de 10. Decimos por esta parte 10, 100, 1000 y así sucesivamente a los valores de cantidades respectivas a la potencia del valor de 10. Como por ejemplo tenemos aquí un 6 décimos. Bien, tenemos la siguiente, que son fracciones equivalentes. Esta básicamente nos dicen que representan la misma cantidad, pero en unidades completamente diferentes. Como pueden ver, al menos tenemos este valor, 2 tercios, y que es igual a 4 sextos. ¿Esto por qué decimos que es equivalente? Porque una vez al poder, en este caso, simplificarlas, nos van a dar prácticamente el igual valor. Entonces, ahora sí, van dándonos de lleno a lo que son fracciones decimales, partimos con lo siguiente. Ya hemos abordado un poquito lo del concepto, pero vamos a indagar un poquito más en cuanto a este tema. Dice que las fracciones decimales son aquellas que tienen como denominador una potencia de 10. Recordemos cuáles eran. Eran 10, 100, 1000 y así sucesivamente en esa misma línea de valores. Ahora, las fracciones se leen de acuerdo con el denominador. Por ejemplo, tenemos un décimo, y esto ya recordando los nombres que le habíamos ya atribuido anteriormente, que pudimos ver en una clase. Cuando tiene un valor decimal es décimo. Cuando tienen dos valores decimales, en este caso decimos así, que contiene con dos dígitos de ceros, es un centésimo. Por lo general, ahora cuando tiene 4, un milésimo, y así, de la misma forma, cuando tiene 5, es un 10 aquí un 10 milésimos. Y de esa misma forma se va a interpretar su lectura cuando se trate de este tipo de fracciones. Por ejemplo, aquí tenemos un décimo, haciendo referencia a que tenemos un valor de 1 y un denominador de 10. Por su parte también tenemos cuando obtengamos un denominador de 100, se representará como un centésimo. Aquí tenemos un milésimo, que representa a las unidades de 1000. Y también 10 milésimos, como podemos ver, corresponde a la cantidad de 10.000. Entonces van acordes con sus nombres. Ahora, toda fracción decimal se puede expresar como un número decimal, en el que hay tantas cifras decimales como ceros en el denominador de dicha fracción. Esto ya lo vamos a abordar pues a continuación, porque aquí ya básicamente se refiere a las transformaciones. Ahora, de acuerdo con lo que hemos estado revisando, procedemos a realizar el siguiente ejercicio, el cual dice identificar las fracciones que son fracciones decimales. Ahora sí, haciendo un hincapié a lo que hemos podido revisar anteriormente, sabemos que son aquellas denotaciones que contienen múltiplos o que pertenezcan a las potencias de 10. Bien, entonces otorgamos allí la solución. Primero revisemos cuáles son las cantidades de fracciones que se nos ofrecen. Por ejemplo, tenemos un 3 décimo, aquí tenemos un 3 décimo,
tenemos un 4 noveno, también tenemos aquí a un 25 sexto, a un 8 10 milésimo, tenemos aquí también tenemos a un 100 partido también para 100 mismo, y tenemos a un 17 partido en 300. Ahora sí, entonces ahora damos paso a la solución. Observemos que los denominadores son la unidad seguida de dos ceros y concluimos que son fracciones decimales. Esto haciendo referencia a lo que hemos revisado anteriormente, que nos dice que las fracciones decimales son aquellas que tienen como denominador la potencia de 10. Explícitamente tiene que ser la de 10. Por ejemplo, aquí, como pueden ver, tenemos un valor que contiene una potencia de aquí, podemos decir de 30. Entonces, este valor no nos es verificable para decir que es un valor de una fracción decimal, porque no contiene un valor de 1. Entonces, y tampoco porque 300 al menos no posee o no está enraizado, por decirlo de esa manera, a los valores que pertenecen a los valores de la potencia de 10 o los múltiplos de 10. Entonces, identifiquemos, sería 3 aquí, partido para 10, el valor de aquí, este también de acá, porque como pueden ver, los valores se repiten, al menos en valor de 0, y conserva el 1, y también este último valor que se puede observar aquí. Entonces descartamos que los demás sean valores de fracciones decimales. Entonces esa es la respuesta, que solo los valores que obtengan como valores de potencia de 10 son aquellos que son considerados fracciones decimales. Ahora, las fracciones decimales pueden ser transformadas a números decimales. Para ello debemos dividir el numerador para el denominador. Bien, entonces a continuación trabajamos con el siguiente ejemplo. Dice, transformar la fracción 234 partido para 100 a un número decimal. De acuerdo, vamos a realizar la división y un método, en este caso para realizarlo de manera rápida y eficaz también, es realizar la siguiente operación. Primero debemos contabilizar cuántos valores de 0 se posee en el denominador. Por ejemplo, tenemos aquí 234 partido para 100. Identificamos entonces que cuáles son los valores de dígitos de 0. Entonces vemos que son 1 y 2. Tenemos entonces que son dos dígitos decimales. En este caso, ahora, una vez para poderlos transformar a una cantidad decimal, vamos a realizar esta división. Y con la operación por el método que les estoy mostrando en este momento, es que vamos a contabilizar, o al menos vamos a colocar el mismo valor, siempre y cuando estos valores de aquí sean múltiplos o potencias de 10. Por ejemplo, el método no sirve si por ejemplo tenemos un valor de 200, un valor de 300, de 400. Explícitamente debe ser con valores de potencia de 10. Entonces, vamos a prácticamente a pasar el mismo valor. Y ahora, en base a los números de las cantidades de los ceros que representa el número decimal, pues los contabilizamos y vamos a ubicar la coma. Como este valor o en este denominador poseen dos números, en este caso dos dígitos de 0, contabilizamos 1 y 2. Entonces aquí agregamos la coma. Ahora sí, damos conclusión de que, por lo tanto, 234 partido para 100 nos da un igual de el número decimal a 2,34. Bien, ahora sí, entonces teniendo esto en cuenta, igual reforzaremos un poquito más a continuación. Bien, algo que también cabe destacar es que un número decimal puede ser transformado a fracción decimal. Escribimos en el numerador el número decimal sin la coma. En el denominador colocamos las unidades con tantos ceros como las cifras decimales tenga el número. Entonces es básicamente lo que hemos hecho también a partir de esta operación de aquí. Ahora sí, nuestro último ejercicio nos refiere lo siguiente. Dice transformar 89,791 a una fracción decimal. Es básicamente el proceso que hemos realizado anteriormente, pero en su modo contrario, decimos en su opuesto. La solución básicamente es la siguiente. A ver, antes de pasar con la solución, vamos a hacerlo así a breves rasgos. Me gustaría en este caso pues explicarles. Primero contemos cuántos valores de dígitos decimales tenemos. Por ejemplo, tenemos aquí 1, 2, 3. Entonces
ya vamos a tener de cuenta que nuestro valor del denominador a la fracción que vayamos a obtener en este momento va a contar con 3 ceros. Eso es muy importante que desde ya mantengamos presente. Ahora sí, la solución. Dice, colocamos en el numerador 89, en este caso 100 valores decimales. Simplemente así, tal y como está, 100 valores decimales. 89, o en este caso, en este sentido, 89.791. Y en el denominador colocamos 1, acompañado de 3 ceros, por cuanto el número tiene de 3 cifras decimales. Entonces es la forma en que vamos a poder realizar una conversión o una transformación de un número, de una fracción decimal, a un número decimal y viceversa. Ahora bien, como les había prometido, vamos a trabajar unos últimos ejercicios para poder reforzar lo que es este tema. Por ejemplo, tenemos lo siguiente, 0,13. Hay que transformarlo a una fracción decimal. Y bueno, viceversa también puede trabajarse. Primero, hemos de contabilizar. Es importante aprender a contabilizar cuántas cifras decimales posea la cantidad. En este caso, recuerden que las cifras decimales son los números a partir de la coma. Entonces decimos que tenemos 1 y 2. Recuerden que son los valores de la parte derecha. 1 y 2. Y ese valor, el que está aquí, lo pasamos como numerador, tal y como está, sin este caso simplificar los valores, y recordemos que sin los denotaciones de coma. Entonces, como este 0 prácticamente es nulo, decimos que no lo vamos a colocar, pero este valor sí, 13. Y ya como hemos contabilizado en este caso, o por este método ya sabemos cuántas cifras decimales tiene, colocamos el 1 y las cifras de los ceros que correspondan. Como tenemos dos cifras decimales, sabemos que van a ir 2 ceros, que son hasta aquí 1 y 2. Bien, continuamos con el siguiente. Tenemos 0,25 y lo queremos transformar a una fracción decimal. A continuación, pues aquello, tenemos que hemos de pasar el valor de 25 exactamente igual en la parte del numerador. En este caso, por ejemplo, también dejamos nulo el 0 porque el 0 no posee cantidad numérica. Entonces simplemente pasaríamos el 25. Ahora sí, identificamos cuántos valores de números decimales tenemos. Recordando que el valor de los números decimales son a partir de la coma. Contabilizamos 1 y 2. Mantenemos el valor de 1 en el denominador y ahora sí añadimos los números decimales, los dígitos decimales que hemos podido contabilizar. En este caso los 2. Entonces complementaríamos con los dos ceros, 1 y 2. Y de la misma forma entonces vamos a realizar con el siguiente ejercicio, 3,9. Bien, aquí tenemos que el valor ya no es 0. Entonces, como lo habíamos repetido anteriormente, es básicamente igual. Hemos de colocar el mismo o la misma cantidad numérica tal y como está, pero sin denotar el dígito de la coma. En este caso 3,9 va a pasar como valor de 39. Y ahora contabilizamos cuál es el valor o cuántos dígitos posee en valores decimales. Como podemos ver, simplemente hay uno. Entonces pasamos el 1 y ahora sí pasamos el 0 correspondiente. Porque como pueden ver, solo tiene un valor decimal. Entonces decimos que solo va un 0. Bien, y de la misma forma vamos a poder resolver los siguientes demás. Por ejemplo, este 5,4 hemos de pasarlo así exactamente igual, sin el valor de la coma, bueno, el dígito de la coma. Y ahora sí, contabilizamos cuántos dígitos decimales tiene. En este caso, como pueden ver, simplemente 1. Entonces le hemos de agregar el valor de 0 acompañado de un 1. El 1 es importante. Ahora, por ejemplo, tenemos ya una cantidad decimal un poquito ya más larga. Tenemos 2,384. El proceso es básicamente el mismo. Hemos de colocar toda la cantidad numérica tal y como se encuentra, pero sin el dígito de la coma. Y ahora contabilizamos cuántos ceros posee. 1, 2 y 3. Entonces colocamos el 1 y acompañado de los 3 dígitos de 0 en forma, aquí ahora de los valores de 0 correspondientes. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien, sin más, sería todo por esta ocasión. Les agradezco mucho el tiempo y no será entonces hasta una próxima ocasión.